estar reunidos para adorarle y estar expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana. Me gustó ver cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos hable por medio de la porción. Y les voy a pedir que, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, me acompañen a Romanos capítulo 16. Ya en este último capítulo de esta preciosa carta soterológica, donde se nos ha explicado el Evangelio de Jesucristo. Ahora, viendo las observaciones prácticas, vamos a entrar otra vez en este capítulo. Vamos a tomar una porción grande en esta mañana. Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 16, dice la palabra de Dios: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Sincrito y a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Padre Dios eterno, Dios bueno, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias te damos por esta porción de las Escrituras en las cuales nos permites ver como una ventana a ese tiempo, el amor fraternal que tenía esta iglesia. Yo te pido que nos hables en esta mañana también por medio de eso, que nos instruyas y que tu Espíritu Santo trabaje en cada mente y en cada corazón. Úsame en esta mañana y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en este texto leímos muchos nombres. Ahora, ¿qué pudiéramos aprender de este texto? Es más, ¿quién va a querer predicar de una lista de nombres así? De los cuales casi no sabemos nada o muy poco. No hay doctrina. ¿Qué enseñanza podemos aprender de aquí? A muchos creyentes, cuando llegan al final de Romanos, les parece que el capítulo 16 es solo una lista de nombres difíciles de pronunciar. Bueno, como esta escritura tiene un mensaje para nosotros hoy. Y como he enseñado, aún en una lista de nombres largas que pudiera parecer tediosa, tiene algo que enseñarnos. Parecido al cementerio de Génesis capítulo 5, que parece más bien una lista de epitafios, también tiene algo que enseñarnos. Pero a diferencia de Génesis 5, que es una lista de muertos, aquí vemos algo totalmente distinto. Una lista de vida. Mientras comenzamos a ver esta lista de nombres, podemos notar que cada nombre aquí registrado, cada lugar o cada casa mencionada representa una historia de una familia, una vida transformada por el poder del Evangelio. Eran personas comunes, desde esclavos, mujeres, obreros, familias, pero todos recordados por Dios e inmortalizados en su palabra. Esto no es más que una pequeña muestra de la lista celestial.
apenas una línea en el libro de la vida. Esos fueron verdaderos creyentes y siervos de Cristo. Eso nos recuerda que el Evangelio produce una comunidad viva, diversa y unida bajo un mismo Señor. Aquí se ve el pacto de gracia hecho visible, redimidos de toda condición y oficio, sirviendo juntos bajo un solo Señor, en un mismo amor. La verdadera fe no se puede vivir en aislamiento, sino en comunidad. Y por lo tanto, ese texto nos revela lo que pudiéramos llamar una ventana hacia la iglesia primitiva, de cómo vivían en amor fraternal los unos con los otros. Entonces, los saludos personales de Pablo revelan la belleza de la comunión de los santos, la importancia de cada miembro en el cuerpo y el amor genuino que debe de caracterizar a la iglesia de Cristo. Romanos, como hemos observado ya por bastantes sermones, es una carta llena de teología profunda. Justificación, elección, redención, santificación, adopción. Pero Pablo no termina con una doctrina fría, sino como una demostración viva del amor cristiano. Después de hablar de las grandes verdades del Evangelio, él nos muestra cómo esas preciosas verdades del Evangelio nos afectan a nosotros, a nuestras vidas por la obra de Cristo, y cómo es que vivimos entre hermanos y hermanas reales, con nombres, rostros y afecto sincero para nuestro Señor. Y lo diré desde ahora, porque me voy a concentrar en esta mañana solo en creyentes. Pero si tú no estás en Cristo, no vas a entender la relación especial y unificadora que tenemos todos en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo somos unificados por su sangre y por su sacrificio. Y por lo tanto, tengo que decirlo desde ahora, si tú no crees en Jesucristo y si tú no te arrepientes de tus pecados, jamás podrás experimentar el gran amor de Dios y el amor de su pueblo. Pero para quienes estamos en Cristo, este texto nos invita a ver algo hermoso, cómo el amor de Dios se refleja a través de su pueblo. Un amor que trasciende barreras culturales, de sangre y de tiempo. Un amor único que se evidencia con un saludo fraternal. Pero también por el hecho de que valoramos los esfuerzos de nuestros hermanos y el servicio de otros. Así que mirar estos saludos, no vemos una lista olvidable, sino un retrato de la iglesia viva en acción. Aquí aprendemos cómo Pablo valora a los fieles, honra a los colaboradores, se alegra por los convertidos, bendice los hogares de fe y exhorta a todos a mantener una comunión santa en el Señor. Ahora bien, a diferencia de cómo normalmente vemos los textos, en esta ocasión, para tener una mejor vista, agrupé los saludos precisamente de esa manera: colaboradores, convertidos y hogares de fe. Se me hizo una mejor forma para poder tener más claridad de estos saludos, así que estaremos saltando por distintos versículos de este mismo pasaje. Entonces entremos a este texto primeramente por ver a esta hermana Febe, versículo 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, voy a quitar el elefante del cuarto, como dice la expresión, es decir, voy a resolver el asunto con este texto antes de continuar. Y la pregunta es, ¿fue Febe una diácono o solo fue una sirviente, una servidora? La palabra griega para diácono es diácono. Es la palabra griega directa, pero con K. Es de género neutro y por lo tanto puede ser usado tanto para una mujer o como para un hombre. La palabra más acorde con esta palabra griega en el español sería sirviente, el ser que sirve. Entonces, cualquiera que limpia, pone el café, desde el que dirige, los sugieres o los que están en el sonido, todos son
diáconos en ese sentido. Son sirvientes de Cristo. Y muchos toman eso, llegan y ven este texto de esa manera, y que Febe era solo una sirviente, y lo hacen así porque en sus mentes ya están convencidos por otros textos. Entonces, al llegar a ese texto, le imponen ese pensamiento de que no puede haber diáconos mujeres. Fin del argumento. Sin embargo, hay una realidad más amplia en el contexto de este libro. El hecho de que históricamente, cuando se escribe Romanos en el 57-58 después de Cristo, ya estaba establecido el oficio de diácono. La necesidad de diáconos en la primera iglesia fue en Hechos capítulo 6, que fue más o menos aproximadamente 33 a 35 años. Eso fue, según los tiempos, más de 20 años de ese suceso. Eso significa que cuando Pablo escribió Romanos, el modelo de servicio diaconal ya existía de más de 2 décadas dentro de la iglesia primitiva. Eso sin contar la numerosa cantidad de iglesias que se establecieron durante ese tiempo, que tendrían la misma necesidad que se tuvo en la iglesia de Jerusalén en Hechos. Y para el tiempo de Romanos, eso ya era común, hablar de diáconos como oficiales. Para el 61 después de Cristo, 4 años más tarde de Romanos, Pablo escribió a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos, está saludando a los oficiales de esta iglesia. Considerando que la iglesia de Filipos fue establecida aproximadamente en el 51 después de Cristo, aproximadamente 6 años antes de esta carta, eso quiere decir que el oficio ya estaba reconocido de tiempo atrás, reconociendo que cada iglesia tenía esa necesidad de tener no solamente obispos, sino diáconos, porque esto no salió de la nada. El patrón ya había sido establecido desde Hechos capítulo 6. Entonces, está el contexto histórico de respaldo y además tenemos el contexto inmediato. A Febe se le reconoce como diácono de una iglesia en particular. A nadie más se le hace este reconocimiento. Pablo, como en otras ocasiones se usa, él pudo haber dicho acerca de Febe una diácono del Señor, que viene desde Cencrea, pero no lo hizo de esa manera. Y aún más, usa otro término que significa ser, siendo diácono de la iglesia, o a la cual es diácono de la iglesia. Eso muestra una relación oficial con una iglesia local. Otra cosa que podemos notar es que todos los escritos de Pablo, que son la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, se usa el término diácono de una forma distinta, tanto para referirse a la obra de Cristo como siervo, su propio apostolado como siervo, como diácono, o para servicios generales. Incluso llama en esa carta al gobierno como un diácono del Señor. Y cuando son personas, son diáconos de Cristo, o los mencionan como diáconos del Señor. Solo aquí es diácono de una iglesia local. Y eso significaba algo. Lo último de notar es que todas las mujeres que se mencionan en ese texto, muy buenas sirvientes, obreras en el Señor y fieles, no se les reconoce con la palabra diácono, porque eso da a entender algo, y es porque era un oficio, no podía usarse como un término a la ligera. Por eso Febe sí tiene ese título, sí hay diáconos mujeres, y Febe es reconocida como tal. Y debemos entender que las mujeres siempre han tenido un papel útil e importante en la historia de la redención. Sin embargo, el varón fue creado primero, y las tareas y los cargos más importantes dentro de la iglesia son solo para los varones. Pero eso no limita el oficio de diácono, porque son servidores, sirvientes. No hay autoridad como tal en el oficio. Pero bueno, habiendo aclarado desde este texto que Febe es una diácono, entonces pasemos al asunto importante. Versículo 1 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe. Pablo inicia este segmento de saludos con un segmento de reconocimiento formal de esta mujer que ha sido una fiel sirviente en el Señor, al punto
que llegó a ser diácono de la iglesia de Cencrea, y Pablo reconoce y presenta a Febe como una diácona y una benefactora del ministerio. Y esto nos muestra de que nosotros debemos de reconocer no solo a los diáconos o a los pastores, pero a todo hermano en la fe que es un sirviente fiel. De reconocer su servicio y sus esfuerzos por la obra del Señor. De saber la labor que cada hermano hace en la iglesia y de reconocerlo. De reconocer el valor y el esfuerzo que se requiere su servicio para lo que hacen, para lo que sirven, el servicio fiel a la iglesia local. Aquellos que dan sus fuerzas, su tiempo, a veces incluso recursos para servir por amor a la iglesia de Cristo. Pablo al decir, les recomiendo, está haciéndoles ver a la iglesia de Roma el servicio que esta hermana provee. Pero para hacerlo, Pablo había valorado y reconocido el servicio fiel y entregado de esta hermana Febe. Y aquí lo vemos al final del versículo 2. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Ella ha sido útil a Pablo, quien es misionero, y por otro lado dice a muchos, posiblemente al servir a los santos en general, pero mayormente por ser una diácono fiel de la iglesia, que ha sido de gran ayuda a muchos en la iglesia. Y debemos de ver que Dios usa creyentes comunes para tareas extraordinarias para su reino. Y por lo tanto debemos de reconocer eso de los santos. Ahora después en el versículo 2 dice, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Recibir a los santos es algo que trasciende. La ocasión pasada usé Mateo capítulo 25 para mostrar lo hermoso de amar y de servir a los santos. Y lo repito, servir a un santo, a un hijo de Dios, es servir a Cristo mismo. Y por lo tanto, recibir a los santos es recibir a Cristo. Y ser generoso con los santos es ser generoso con Cristo mismo. Mateo capítulo 25, versículo 35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Y eso tiene que ver con la hospitalidad cristiana, de recibirnos unos a otros en el amor de Cristo. Ahora, rápidamente, Mateo capítulo 25, versículo 35, usa una palabra que significa recibir a alguien en la casa o en la iglesia, como darle la bienvenida y hacerlo parte de eso. Aquí en Romanos, Febe debe de ser reconocida o admitida con expectativa. También lo podemos traducir como espérela para recibirla. Como de recibirla con expectativa, precisamente por quién es. De saber que ella no va de vacaciones. Ella va a servir como diácono del Señor. Otra forma de verlo es que le dieran acceso a ellos mismos para que ella pueda servirles de la forma en la que servía en la iglesia de Cencrea. Entonces así deben de recibirla. Y dice, de una manera digna de los santos. No pueden recibirlos como cualquier persona. El recibimiento a los santos debe de ser más especial, porque son hermanos. Porque estás recibiendo a Cristo mismo. Pero aún más nos dice la Escritura, que al recibir a los santos, algunos en el pasado, refiriéndose a Abraham, recibieron ángeles. Permanezca el amor fraternal. Vean la conexión. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. El recibimiento es parte del amor fraternal. Y eso debe mostrarse mayormente en la iglesia. Por eso es importante el ministerio de los sugieres. Ellos son la sonrisa de la iglesia. Son los que dan la bienvenida a los santos y los reciben con el amor de Cristo. Pero no solo es el recibimiento interno dentro de la iglesia local, sino el recibir hermanos fuera de la iglesia.
Cuando vienen hermanos de otros lados, ellos puedan llegar y sentir ese amor fraternal de la iglesia y hacerlos sentir bienvenidos. Por último, vemos el honor que se le debe de dar por medio de ayudarnos así como ellos ayudan a otros, versículo 2, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esto demuestra la práctica cristiana de reconocer oficialmente a los obreros del Evangelio y mostrar gratitud por su servicio por medio de recibirlos y darles honor, de tenerlos como mayores que nosotros mismos, como nos indican las Escrituras, independientemente si su servicio es mayor o menor que el nuestro. Pero también de serles útiles con nuestros dones y servicios hacia ellos, como ellos lo son para el Evangelio y el pueblo de Dios. Ayudarles a ellos es mostrarles honor. Pablo reconoce la ayuda, la recomienda para que la reciban, pero hace esta petición especial: que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite. Ella va a servirles. Para empezar, ella llevaba la carta a los romanos, les iba a llevar la palabra. Ella va a servirles, y en ese servicio ella va a tener necesidades. Ayúdenla, así como ella va a ustedes para ayudarles. Eso se convierte en un ayúdense unos a otros. Por el amor de Cristo. Eso es parte de honrar al hermano. Porque Dios usa creyentes comunes para tareas extraordinarias para su reino. Y por lo tanto, debemos de dar honor a todos los santos. Entonces debemos reconocer el servicio fiel de los hermanos, de recibirlos con amor, ayudándoles, sobre todo a los que se dedican al servicio fiel al Señor. Pero luego Pablo comienza una serie de salutaciones a varios santos, colaboradores y hermanos en la fe. Estos son una serie de saludos fraternales de los santos de Roma. Y como mencioné, los estaremos viendo en forma de grupos. Primero veamos a los colaboradores que han trabajado en la misión del Evangelio. Aquí Pablo saluda a quienes trabajaron juntamente o directamente con él en la obra misionera, versículo 3. Saludan a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Primero vemos aquí a Priscila y Aquila. Es raro, pero menciona primero a la mujer y luego al varón, haciendo notar la importancia de las mujeres dentro de la iglesia. A esta pareja la vemos en 6 textos de la Biblia. De estas 6 menciones, 4 colocan a Priscila primero, lo cual sugiere una intención apostólica, no una casualidad o error gramatical. Y es porque, al parecer, Priscila sobresalía más por su labor que Aquila. Y muchos concuerdan con eso, que Priscila era más conocida o destacada por su labor en el Evangelio. Algunos estudiosos sugieren que Priscila podría haber tenido un trasfondo social más destacado que Aquila, o una mayor posición económica o influencia que Aquila. En el mundo romano, el orden de los nombres a veces reflejaba el estatus social o el reconocimiento público de la persona, y por esa razón pone primero a la mujer Priscila. Otra razón podría ser que ellos tenían la iglesia en su casa, como dice el texto, y Priscila podía ser la anfitriona principal o quien administraba la hospitalidad. Entonces, de estos 3 argumentos, muy buenos argumentos, tenemos el espiritual de servicio mayor, el social por estatus mayor o el doméstico por ser la anfitriona principal. Sin embargo, ninguno de estos 3 violan el principio de orden, y no debemos hacer mucho de que el hecho de que está poniendo a la mujer primero. Con esto aclarado, podemos ver que Pablo los llama colaboradores en Cristo Jesús, a ambos. Sabemos
que Priscila y Aquila viajaron con Pablo en su tercer viaje misionero en Hechos capítulo 18, versículo 18. Y hace notar un evento importante que Pablo valoró mucho, los cuales expusieron su vida por él. Con amor y entrega, estaban dispuestos a sufrir por el bien de Pablo. Es decir, arriesgaron su vida por la de Pablo. Ahora, Pablo no especifica el evento, pero hay eventos a los cuales se pudiera estar refiriendo. Una, lo podemos ver con la oposición de los judíos en Corintio, en Hechos capítulo 18. Otra pudo ser con el motín de los plateros en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Entre otros eventos, o posiblemente uno no registrado en las Escrituras, o a lo mejor refiriéndose a varios eventos. El asunto es que, motivados por un amor genuino, por amor a Cristo, ellos protegieron con su vida al apóstol Pablo. Se sacrificaron por el Evangelio y por los hermanos. Luego vemos también en el versículo 7, dice: saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y a quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Al decir mis parientes, podemos decir que Andrónico y Junias eran judíos. Así es como Pablo veía a los judíos, como sus parientes. Y como dice Pablo, se habían convertido a Cristo antes que Pablo. Ahora, el nombre Junia tiene connotación masculina, por ser un nombre abreviado, pero no hay mucho que valide o indique eso. Pero también, tal como viene aquí, Junias tiene una connotación femenina, que tiene una evidencia más fuerte. Y esto nos dice que Junias era mujer. Así lo entendieron los padres de la iglesia, incluyendo Crisóstomo, Orígenes, Jerónimo y Agustín, quienes reconocen como una mujer destacada en la iglesia primitiva. Y la expresión que dice aquí, compañeros de prisión, puede simbolizar dos cosas: que estuvieron en prisión con Pablo durante alguno de sus encarcelamientos, o simplemente porque lo visitaron y lo acompañaron a él en uno de sus encarcelamientos. Cualquiera de las dos formas revela su fidelidad y valentía misionera como colaboradores del Evangelio con Pablo. Luego tenemos también a otros en el versículo 9, dice: saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. No sabemos mucho de quién era. Algunos suponen que por el nombre era un esclavo. Sin embargo, él también es mencionado como colaborador en el Evangelio. Entonces, estos eran obreros fieles, evangelistas, misioneros, personas apasionadas por ayudar a Pablo a llevar el Evangelio a las naciones. Tenemos a Priscila y Aquila, un matrimonio misionero, fieles colaboradores. Tenemos a Andrónico y Junias, posiblemente esposos también, pero misioneros judíos y compañeros de prisión de Pablo. Y a Urbano, posiblemente un esclavo joven y ministro fiel. Esto nos ayuda a ver que el ministerio cristiano es un trabajo en comunidad. No hay pequeños ni grandes, no hay hombres o mujeres, no hay esclavos o libres, sino que todos somos uno al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Somos un organismo vivo que sirve para la gloria de Dios y por lo tanto, ningún siervo de Cristo trabaja solo. Todos somos colaboradores del mismo Señor. De hecho, lo vimos la ocasión pasada. Tanto iglesias como las misiones trabajamos como parte del mismo equipo. Ya sea que bajes al pozo o que sostenga la cuerda para que otros bajen, todos somos colaboradores del mismo Señor. Y todos tenemos la misma misión de llevar el Evangelio a las naciones. El Evangelio no fue hecho para uno solo, sino para que todos, como uno, trabajemos en equipo con ese mismo propósito, que es la gloria de Dios, al hacer grande su nombre entre las naciones por medio de cumplir con la gran comisión. ¿Amén? Después, veamos a los que fueron convertidos y que fueron discípulos amados.
Pablo aquí recuerda con ternura a convertidos, discípulos y creyentes fieles que han servido en la iglesia con esfuerzo y amor. Observen el versículo 5. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Aquí tenemos un nombre memorable. ¿Quién fue el primer cristiano europeo? ¿Quién sabe? ¿Quién fue el primer americano cristiano? Ni idea. Pero aquí tenemos quién fue el primer cristiano asiático. Epeneto. Ahora, esto es Asia Menor, probablemente convertido en Éfeso. Pero aquí tenemos a el primer convertido en Asia, que Pablo recuerda a Moxanán. Luego, versículo 6, dice: saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. María era un nombre común de ese tiempo, y pudo haber sido cualquier María a la que se refiere, pero lo notable es su esfuerzo en el Señor por servir y atender a los santos. Luego, versículo 12, dice: saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Observen, ya son 3 mujeres las que menciona aquí. Pero aquí vemos otras 2 mujeres, a pesar de María, que se esforzaban por la obra de Cristo. Dice, obreras del Señor. Y observen, no son diáconos, son obreras, no son sirvientes tampoco, son obreras. Pablo cambia aquí el uso de la palabra con propósito, pero vemos ese mismo servicio fiel a Cristo. Versículo 12. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Título distinto, pero es el mismo sentir del esfuerzo que esta querida hermana Pérsida daba por Cristo. Versículo 8. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor, y a mi querido hermano Estaquis. Aquí podemos ver a Amplias y Estaquis, que son recordados como queridos hermanos, al igual que Epeneto, lo cual sugiere que estos también eran recién convertidos. Un amor tierno, mis queridos hermanos. Versículo 11. Saluden a Herodión, mi pariente. Herodión, podemos ver por esta misma expresión de mi pariente, como lo expresa Pablo, era un discípulo judío. Por otro lado, versículo 10 dice: saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Aquí tenemos un reconocimiento más notable en Apeles. La palabra para aprobado viene de la palabra aceptado o probado. Esa palabra se usa en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, se usa con pruebas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, estas son las palabras, y esta palabra era usada para hablar de alguien que tiene integridad. Como explica Donald Barnhouse, con el cambio de dinero que se daba en ese tiempo, algunos hacían trampa y daban un peso falso, pero algunos cambistas eran hombres íntegros que no aceptaban dinero falso. Eran hombres de honor que solo ponían en circulación dinero auténtico y de peso completo. A estos hombres se les llamaba dóquimos, que es la palabra que se usa aquí, y aquí se usa para referirse al cristiano como tal, como ha de ser visto por el mundo. Algo corto, pero profundo en cómo se le reconoce a Apeles, un varón íntegro. Y final de este grupo, versículo 13, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y niña. Ahora, aquí nos está diciendo que algunos eran arminianos y habían llegado por la fe, y Rufo era calvinista y él vino por la elección. No tiene que ver. Pablo amorosamente está reconociendo una realidad general, que todos los que estamos en Cristo es porque somos elegidos en Él. Y pudo haber alguna situación que Rufo pudiera no verse como creyente, algún pecado evidente, o a lo mejor simplemente estaba dudando de su salvación. Y Pablo pudo saber esto y recordarle dónde estaba su identidad en Cristo como un elegido del Señor.
Pero lo más hermoso aquí es que manda a saludar a su madre y al mismo tiempo la toma como suya propia. También a su madre y mía. Es como si dijera, saluden al hermano Toño y a su madre Lidia, y mía también. O con el hermano Jesús, saluden al hermano Jesús y a su madre Leticia, madre mía también. Es lo que nos enseñó Jesús. Dice, mis madres y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas capítulo 8, versículo 21. Es lo que Pablo le exhorta a Timoteo, a tratar a hermanas como madres. Es lo hermoso de esta unión en Cristo. Somos una familia unida por la fe. Entonces aquí tenemos un grupo de discípulos, un grupo de amados, obreros y aprobados, mostrando su aprecio pastoral y efecto cristiano. Y dentro de este grupo podemos ver estas 4 mujeres trabajadoras, ejemplo de un servicio constante, haciendo notar que la labor del ministerio no es solo para varones, es para todos los santos. Claro que como bien enseñan las Escrituras, solo la mujer no puede enseñar en el contexto de la iglesia y por lo tanto no hay tal cosa rara como pastora. ¿Bien? Pero este grupo de hermanos a quienes saluda Pablo nos muestra principalmente su amor y preocupación pastoral hacia los santos fieles. Y esto nos enseña que la comunión cristiana, la unidad, se edifica en amor y en el servicio mutuo. Como hemos observado anteriormente en Romanos, amar a los santos es amar a Cristo. Servir a los hermanos es servir a Cristo. Y la iglesia debe de reconocer el trabajo fiel de los santos, aun si no son líderes públicos. Y ese debe de ser nuestro sentir como iglesia. De ver y reconocer la obra, el esfuerzo de los hermanos, de valorar el servicio fiel de los santos y amarles por eso y ayudarles a eso. Otro grupo más, y el último, son familias y hogares de fe. Pablo incluye grupos familiares y congregaciones que estaban reunidas en casas de hermanos, mostrando cómo el evangelio se había extendido de las casas y de las relaciones familiares. Versículo 3 dice, saluden a Priscila y Aquila. Versículo 5, saluden también a la iglesia que está en su casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Ellos eran los anfitriones. Habían su casa para recibir a los santos y ministrarlos. En ese tiempo, eso era algo muy común. Que cristianos con casas grandes albergaran y recibieran a la iglesia para tener sus reuniones, tener comunión y la predicación de la palabra. Versículo 10 dice, en la segunda parte, saluden a los de la casa de Aristóbulo. La expresión a los de la casa no se refiere necesariamente a una familia biológica, sino a los sirvientes, esclavos o dependientes de un hogar en contextos romanos. Con respecto a Aristóbulo, no se sabe mucho y hay diferencia entre eruditos. Bien pudo ser un creyente de renombre en la iglesia de Roma, aunque más plausible por el nombre Aristóbulo, él fue un miembro de la familia de Herodes que vivía en Roma bajo el emperador Claudio. El historiador Josefo lo menciona como nieto de Herodes el Grande y como era alguien de renombre, él tenía una casa con esclavos siervos. Y cuando alguien de renombre moría, los de la casa que aún estaban ahí eran llamados por el nombre de esa persona. Así que los de la casa de Aristóbulo serían siervos del difunto, esclavos del difunto Aristóbulo, ahora al servicio de César, pero identificados aún por su casa. Muy probablemente estos esclavos se convirtieron a Cristo. Y Pablo, conociendo esto, mandó a saludarlos como hermanos, como libres por la fe. Este era un hogar de fe. Versículo 11 dice, saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor.
Ahora, al igual que el anterior, Narciso era alguien de renombre y tenía también su casa con esclavos. Históricamente, el nombre de Narciso coincide con un liberto ex esclavo con el mismo nombre y secretario personal del emperador Claudio, famoso por su gran influencia y riqueza. Él fue ejecutado o forzado al suicidio cuando Nerón subió al trono, alrededor del año 54 después de Cristo, justo antes de la fecha en que se escribió Romanos. Al igual que el anterior, estos hermanos que reciben el saludo fraternal de Pablo serían los siervos o los esclavos pertenecientes a esa casa noble. Los de Aristóbulo eran más bien una familia herodiana, mayormente judíos. Los de Narciso eran una casa imperial romana totalmente gentil. Y aquí vemos cómo Pablo trata por igual a estas personas, no como esclavos, no como judíos o gentiles, sino como hermanos en la fe. Ahora, a diferencia de la primera casa, con Narciso vemos una separación. Dice que son del Señor, indicando que no todos en esa casa eran creyentes, pero muestra cómo el evangelio penetró incluso en círculos de poder en Roma. Versículo 14 también nos dice: saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Este parece ser un grupo de creyentes aparte dentro de Roma. Como la iglesia se reunía en distintas casas, era normal que hubiera grupos distintos dentro de la misma ciudad. Lo único que podemos ver aquí por estos nombres es que eran nombres griegos comunes entre esclavos y libertos en Roma. Versículo 15 dice: saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Vemos aquí otro grupo de santos reunidos en un hogar distinto, y aquí también vemos nombres griegos. La diferencia es de que algunos de los nombres destacan por parecer ser de clase alta, aunque es muy incierto, pero podemos ver que el Evangelio no hace distinción de clases sociales. Entonces esos grupos nos muestran una realidad, que en esa iglesia primitiva, en Roma, había múltiples iglesias domésticas, muy probablemente por cómo estaban las cosas en aquel tiempo en Roma. La carta llegó a la iglesia de Roma, por lo tanto, aunque fueran distintas iglesias en distintas casas y en distintos lugares, eran una misma iglesia en el Señor. Muestra una unidad más impresionante y especial en la diversidad, porque son hermanos en Cristo y porque los une una misma fe. Pero eso también nos demuestra el poder del Evangelio, que puede transformar hogares enteros. No hay alcance imposible para el poder de Dios por medio de su Evangelio. No hay persona en este mundo que cuando Dios obre por medio de su Evangelio no pueda ser convertida. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, ten la esperanza que mientras vivas y prediques el Evangelio, tu hogar puede ser transformado también. Y eso nos demuestra una verdad importante. El hogar debe de ser un centro de adoración y discipulado. Si eres varón, tienes esa responsabilidad de ser el pastor de tu hogar y de hacer de tu hogar una subiglesia. Tú eres responsable de guiar, disciplinar y discipular a tus hijos y a tu esposa, de enseñarles la palabra, de aprovechar los eventos familiares o las situaciones que afectan a la familia para guiarlos y enseñarles de Cristo. Y si eres mujer y eres la única cristiana en el hogar, también tienes una responsabilidad. A lo mejor no puedes hacer de tu hogar, como desearas, un lugar de adoración y discipulado, pero escucha lo que dice el apóstol Pedro. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra,
puede ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Es decir, que su testimonio en acciones sean de tal manera que ellos también deseen servir a Cristo. Que vuestras buenas obras alumbren para la gloria de Dios y que los ganen para salvación, para la gloria de Dios. Y por último, nos enseña el valor de la hermandad en Cristo. Que somos hermanos, no solo en la iglesia, pero cuando abrimos nuestros hogares para recibir a los santos, es de gozo y es de bendición y es una hermosa coinonía. Mire cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Salmo 133. Esto nos debe de llamar a ser anfitriones de los santos, de recibirlos y de amarlos, de atenderlos, de servirles y hacer nuestros hogares lugares para recibir y amar a los santos. El último punto que veremos no es un grupo, más bien es la instrucción general de saludarse en amor fraternal los unos a los otros. Y el saludo fraternal de todas las iglesias a esta iglesia en Roma. Versículo 16. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Esta es una instrucción apostólica de mostrar afecto fraternal. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Menciona el beso santo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14 dice: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Para entender mejor esto, en el mundo grecorromano y judío, el beso del que habla normalmente era en la mejilla o en la frente. Era un gesto de afecto íntimo, de respeto o de saludo familiar. Se daba entre amigos cercanos o familiares, no entre desconocidos, y además no se daba a personas del sexo opuesto. Aquí en México y en otras culturas lo tenemos todo mal. A mujeres desconocidas van y les dan un beso en el cachete. Pero los amigos varones cercanos, ni de broma. Pero aquí vemos cómo Pablo toma algo cultural y lo relaciona a lo espiritual. Si ese es el saludo entre amigos íntimos, entre familias, ustedes son hermanos de Cristo. Las familias terrenales se terminan, pero la familia de la fe es eterna. Con cuanta más razón no mostrar esa señal de afecto fraternal. Este beso santo no era meramente algo social o un saludo común, sino un signo visible de comunión cristiana sincera, que representaba y manifestaba el amor fraternal auténtico. Ahora, debo aclarar, esto fue así en aquellos tiempos y no necesariamente debe de ser así con nosotros. Alguien pudiera tomar ese texto y llevarlo a tal extremo de querer implementarlo en la iglesia y forzar a la congregación a esta práctica. Pero un saludo de manos, un abrazo, simboliza este amor, este mismo amor, aún hoy en nuestros tiempos. Tampoco significa que si tú deseas expresarlo así, no lo hagas. Al contrario, si es tu deseo en amor darle un beso a tus hermanos, varones con varones y mujeres con mujeres, hazlo. Es tu forma de expresar tu amor. Es decir, no es un mandato que deben hacer, pero es el principio fraternal de amor sincero y visible. Un saludo fraternal en amor. Y esto nos demuestra que la ortodoxia siempre refleja la ortopraxis. Que la fe cristiana
No es fría ni meramente doctrinal, se encarna en relaciones en amor santo y mutuo afecto. Y aquí vemos aún más el amor entre todas las iglesias. Versículo 16. Todas las iglesias de Cristo lo saludan. Todas las iglesias que Pablo conocía ya habían escuchado de la iglesia de Roma. Eso lo aclara en el versículo 19. Y todas en amor les mandaban saludos. Ese saludo santo y fraternal entre hermanos en la fe. Pablo concluye con una bendición comunitaria, recordando que la iglesia local en Roma forma parte de una iglesia universal. Todos los redimidos, sin distinción, forman parte de una iglesia en Cristo. Y lo hemos visto y debemos de repetirlo, porque es lo que vemos aquí en el texto. El amor fraternal y la comunión visible son marcas esenciales de una iglesia saludable. Y como iglesia debemos hacer que este amor fraternal se evidencie, que otros lleguen y vean ese amor entre hermanos, sin sentirse excluidos, sino al revés, que vean ese amor y sean recibidos de esa manera. Es la obra de Cristo evidenciada y demostrada a través de nuestras vidas en común como iglesia. Ahora, para terminar, cada saludo que leemos aquí es un recordatorio de que la iglesia no son los muros, no es el lugar, sino las personas redimidas y unidas por la sangre de Jesucristo. En ese texto observamos claramente la práctica cultural del afecto genuino en la iglesia primitiva. Así como Pablo honró, reconoció y amó a sus hermanos, también nosotros debemos cultivar un amor fraternal visible, santo y sincero, como reflejo del amor con que Cristo nos ha saludado a nosotros en el Evangelio. Además, notamos que este amor no se limitaba a una sola iglesia local. Pablo menciona saludos de las otras iglesias hermanas a esta iglesia de Roma, mostrando la universalidad y la trascendencia del amor cristiano que se manifiesta en un saludo fraternal entre los santos. Ahora, podemos notar algo más aquí. Pablo conocía muchas iglesias y dentro de ellas a muchos creyentes, a muchas personas. Y al estudiar un pasaje como este, podemos sentir el cariño y el cuidado pastoral que tenía por cada uno. Se acordaba de cada uno de ellos por nombre. Y probablemente, muy probablemente, los llevaba en oración por nombre. Eso nos enseña lo importante de reconocernos mutuamente en el Señor, como observamos al principio, incluso de saludarnos por nombre. Porque, hermanos, tenemos un nombre. Yo no me llamo hermano, soy su hermano. Y tampoco me llamo pastor. A veces, sin darnos cuenta, caemos en el hermanismo. Y me pasó, y pasa en las iglesias grandes, el hermano. Oye, ¿cómo se llama ese hermano que está allá de botas? No sé, es el hermano. Aprendamos a conocernos y a reconocernos. Conoce a tus hermanos por nombre. Como iglesia, debemos de sabernos llamar por nombre. Eso no solo demuestra el afecto, sino también el respeto y la comunión real. Y de saludarnos y de reconocer nuestro servicio al Señor, también como Pablo lo hace en esta sección. Y sigo el patrón de Pablo en este pasaje. Un saludo fraternal, mis hermanos Luis y su esposa Maritza, quienes con gran amor reciben a los santos en la iglesia. Un saludo tierno a Fernando y su esposa Mari, quienes con gran esfuerzo preparan y limpian la iglesia para los santos. Un saludo a mi hermana Carmen, quien con sabiduría administra la ofrenda de misericordia para los santos. Un saludo a mis hermanas Mariana y Lidia,
que han trabajado mucho en el Señor para enseñar a otras mujeres. Un beso santo a los hermanos Cárdenas y a los Plateros, amados hermanos en Cristo, mis parientes y fieles servidores de Cristo. Que podemos seguir mencionándolos. Podemos seguir, porque aquí hay muchos ejemplos. Reconózcanse unos a otros en amor. Recíbanse unos a otros. Ayúdense unos a otros. Y salúdense unos a otros con amor fraternal. Y sobre todo, mostremos el amor de Cristo. Ese amor que nos unió como una sola familia espiritual y que se expresa en gestos sencillos, pero santos, como un saludo lleno de gracia, amor y verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Dios Santo y Eterno, gracias te damos por tu iglesia, la iglesia que tú has redimido, comprado con tu sangre y que tú sigues lavando y purificando por medio de tu palabra y tu verdad. Y te pido que sigas transformándonos y santificándonos por medio de tu palabra y por medio de un texto como este, poder reconocer el amor fraternal que nos debemos los unos a los otros. Como dice Pablo, debernos el amor es importante. Y que podamos amarnos y mostrarnos ese amor, el cual tú nos has amado a nosotros, aun cuando éramos pecadores, y dices tu vida por nosotros. Así podamos nosotros también amar a otros hermanos en la fe. Ayúdanos que ese amor fluya, porque sabemos que es un fruto del Espíritu, la paz, el gozo, el amor. Permítenos que este fruto se manifieste libremente en esta iglesia entre nosotros, pero también que podamos mostrar ese amor a otras iglesias para tu gloria. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, sigue trabajando en tu iglesia y te damos gracias por el gran amor con el cual tú nos has amado. Bendito seas. Amén. Amén.